También contó con talleres de herrerías, bailerías, contó con taller, aparte de taller mecánico, con un taller de fraguas y con un taller eléctrico. Este taller, ¿Qué son fraguas? las fraguas, son como calentadores con carbón mineral. Trabajan similar a la herrería, nada más que quiera para darle forjado a las piezas. Vamos, está un calentador arriba con carbón mineral y abajo con un compresor de aire, hace que el carbón caliente más rápido. Cuando el metal está caliente, el carbón, se le coloca el metal encima. Ya que está el metal al rojo vivo, se retira y sobre yunques, aquí afuera hay un ejemplar de un yunque, colocaba la pieza y a martillos o con mazos le iban dando el forjado a la pieza. Este es el taller de tragos. Trabaja paralelo a lo que es las herrerías. También la compañía, le repito, contaba con este taller eléctrico. ¿Por qué? Porque aunque estuviera convenio con Luz y Fuerza, eran muchas las instalaciones que tenían en la compañía. Entonces, con el mismo taller, daban mantenimiento a las instalaciones y hacía y hacer las nuevas instalaciones con las que iba a contar la compañía. Aparte de los talleres, brindó dos servicios muy básicos para cualquier empresa, que es escuelas y hospital. El hospital, solamente al igual que las escuelas, podían tener acceso los hijos de los trabajadores de la compañía y sus esposas. Personas ajenas a la mina no tenían acceso al servicio. El hospital, por ejemplo, pueden ver aquí la foto del hospital. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Porque es como el seguro social. Solamente los afiliados o los trabajadores de la compañía tenían acceso al servicio. Es por eso. Y el hospital, miren, pueden ver, fue el segundo hospital con el que cuenta en la zona. Pero el hospital fue el más importante porque imagínense, bueno, la cifra de los hospitales en México en 1910 no rebasaban los 250 hospitales aproximadamente. Imagínense, en 1907 el hospital ya brindaba servicios de radiografías, estaba muy bien equipado. Aparte, las minas son de los trabajos más riesgosos donde ocurren una gran cantidad de accidentes. Ahorita en la actualidad no se mencionan tanto los accidentes, y los accidentes que se mencionan son fuertes, pero si los comparan con las minas de la época colonial o las minas del siglo pasado, pues los accidentes eran con mayor frecuencia. Hay una enfermedad incluso conocida como la enfermedad de los mineros, o también le dan el nombre de silicosis. La silicosis la generan por el cuarzo. Cuando se rompe el cuarzo, se desprenden micropartículas de sílice. Los mineros, al ingresar sin protección, como ven en las fotos, ingerían el mineral por nariz y boca, y esto deja un aspecto como si el pulmón se estuviera convirtiendo en piedra. Dificulta mucho la entrada y salida de oxígeno, y aparte, como trabajan a bruscos cambios de temperatura de la mina a lo que es el exterior, muchos se enfermaban de tuberculosis, pulmonías o neumonías. Entonces, la silicosis, después de ingresar a trabajar, les permitía vivir de 15 a 20 años. Entonces, los servicios de hospital sí eran importantísimos para brindarle estos servicios a sus trabajadores. ¿No? La única, miren, el uniforme de los mineros es como ven en la foto, solamente su pantalón o una especie de taparrabos o pañales de manta que se conocen como patillos. La lámpara era propiedad del minero, pero el carburo que empleaban para trabajar la lámpara se lo brindaba a la compañía. La lámpara, como ven, está en dos partes. En el recipiente de arriba colocan agua y en el de abajo carburo. En el centro hay como una válvula que va permitiendo la caída del agua. El agua, al entrar en contacto con el carburo, produce una especie de presencia que genera acetileno. El acetileno es un gas flamable y sale por un pequeño ducto hacia la boca de la lámpara. Aquí se enciende la lámpara y da la luz como la de un pequeño soplete, pero el destello no permite porque el reflector debe estar perfectamente limpio. Al librarlo bien el agua, estos 60 gramos de carburo le podían durar a un minero de 8 hasta 10 horas con estos 60 gramos de carburo, permitirle desalumbrar. Era prácticamente lo que les duraba toda la jornada de la mina. Trabajaban también con taco y pulque. ¿Por qué? Porque como trabajan durante 8 horas continuas dentro de la mina, no pueden salir. Entonces, si querían comer o beber algo, era dentro de la mina, entonces ellos tenían que llevar como su almuerzo. Trabajaban también con los cascos que ven ustedes, que son cascos de baquelita. La baquelita, los primeros años los vendían estos cascos en la tienda de arroyo de la compañía. Si los mineros no podían comprar su casco, muchos trabajaban con sombrero por esta cuestión. Sabemos
Si se dieron cuenta, las fechas que les manejé, las primeras fechas coinciden con la época del Porfiriato. Era muy común que las empresas de la época tuvieran tiendas de raya y que las jornadas no fueran continuas. Aquí la mina tiene su propia tienda de raya, pero la ventaja que tiene es que ya emplea más un cambio modernista, que ya son turnos fijos. Vamos, antes en otras minas los turnos eran variados desde 10 hasta 14 horas continuas en una mina. Aquí ya no, aquí se marcaban por 8 horas diarias, que era de 8 a 4, de 4 a 12 y de 12 a 8 nuevamente. La mina trabajó por las 24 horas del día, pero a todos los trabajadores los repartían en 3 turnos. Y sí contó con su tienda de raya. El salario nunca fue catalogado como bueno. ¿Por qué? Porque influye también la gran demanda de trabajadores de la mina. Díganme en la actualidad qué empresa reporta en una planta en 3 turnos, si lo quieren comparar en 3 turnos diarios, a 5.800 personas trabajando en un día, en una sola planta. Walmart a lo mejor la tendrá, pero en todas las sucursales que tienen en el país, pero una sola planta trabajando aproximadamente 6.000 personas. 2 estrellas lo logró hacer. Esto coincide en años de revolución. Llegó a reportar hasta 5.840 personas en 3 turnos. Entonces, en la mina, pues todo era auge. Los años de auge, aunque no lo crean, fueron los años de revolución, 1908 a 1913. ¿Por qué? Porque 2 estrellas se coloca como primera productora de oro a nivel mundial y en estos 5 años mantiene el récord. En estos 5 años que tiene el récord de ser primera productora de oro a nivel mundial, la producción llegó a alcanzar hasta 45.000 kilos de oro por 400.000 kilos de plata, que es una 10ª parte de la producción total de hasta 60 años. Imagínense, en estos 5 años tener 5.000 trabajadores y tener la mayor tecnología de la época y esta producción de oro. Esa producción fue durante los 5 años. Ajá. Entonces, no se podría tener una estadística. ¿Cuánto producía mensualmente o anualmente? Pues en la producción de plata. Lo comparan, pues le repito, son 45.000 kilos de oro en 5 años. Son aproximadamente de 9.000 kilos por año. Y en plata son de aproximadamente 80.000 kilos de plata por año. ¿Qué sueldo tenía el minero, que es el que estaba directamente conectado a la explotación? Porque había diferentes... En la mina se maneja por oficios, aunque sean mineros, pero tienen diferentes oficios. Los salarios dependían mucho de lo que generaran. Los salarios también eran variando a la época. El salario más se puede decir más bajo que se tuvo fue en 1915. Esto a consecuencia de que se pierde el título de lo que es primera productora de oro y por la crisis económica del país por la revolución. Entonces, de 45.000 kilos de oro, de 45.000 la producción baja y se da una descalabrada hasta el 50% del baje de la producción. Y como no quieren hacer recortes, pues los salarios los bajan. Miren, el salario mínimo que podía ganar un obrero eran 75 centavos a la semana. Y el máximo llegó a ser hasta 3 pesos a la semana. Pero esto en 1915. Sí, porque un peso tenía 100 centavos y valían los centavos. Ajá, los centavos. Por fortuna, ¿no? Los que todavía, estamos viejos pudimos verlos. Ajá, es lo que exactamente vamos en todavía en los 60, 70, todavía cuánto era el valor de un centavo. Ahora imagínense en 1915. O sea, un minero podía ganar, se podría decir que hasta 4.000 a 1.000 pesos semanales. O sea, así ganaban bien. Y en la época de revolución. El problema es, los mineros, si los comparan con sueldos como los del campo o los ganaderos, si no eres el dueño, no ganabas bien. Entonces la mayoría pues trabajaban en haciendas. Entonces las minas ganaban muy bien a comparación de otros oficios. Pero por el riesgo que implica ser mina, no es un buen salario. Aparte, recordamos, las familias en la época no eran de solamente 2 hijos, eran de hasta 8 o 15 hijos por familia. Entonces, el dinero no alcanza, aparte muchos eran analfabetas, les hacían las cuentas, o se malgastaban el dinero en las licorerías, en las cantinas, todas. Claro. Imagínense, entonces, pues muchos solicitan a la tienda de raya, y la tienda de raya, si se sea acreedor uno a la deuda, en 1915, la tasa de interés mensual era del 48%. Y tenían que dejar aval, que como la mayoría de las personas trabajaban en las minas, pues el aval era el primogénito de los hijos. Entonces,
Si se moría el minero, el hijo tenía que venir a pagar las deudas y a los 2 meses la deuda se iba duplicando, cada 2 meses se duplicaba la deuda. Entonces se considera que los primeros años las deudas eran hereditarias por esta cuestión. Imagínense, entraban a trabajar aquí desde 15 a 17 años. Y si viven 15 a 20 años después, los mineros fallecían desde 30 a 40 años a lo mucho. ¿Alguna duda que tengan aquí? ¿No? Bueno, vamos a ver. Con respecto a los que por primera vez iniciaron la explotación, no se tiene antecedente. ¿Quiénes fueron los dueños de la propiedad, o sea, del terreno en sí, antes de la explotación? Mira, en la época para dar de alta una mina, se tiene que dar primero lo que es acervo minero. Sí, o sea... En el acervo minero se hace lo que es la demanda del terreno. Y ya se busca con los dueños, no se sabe los dueños quién en la época, se les compra, se puede decir, el terreno, o el mismo acervo minero lo presta, o sea, se le da la facilidad a la compañía para que con el terreno explotara y así se pudiera extender. De la época del porfiriato, pues era mucho lo que era el apoyo a la inversión extranjera. Entonces, lo que era terrenos, todo el mismo gobierno, incluso se llegó a reportar que hasta el mismo gobierno federal entregaba los terrenos a las minas para que pudieran ellos invertir y explotar el mineral. Es algo similar a lo que sucede aquí con la compañía. Aparte, el cerro ya está explotado por otras empresas mineras en el otro lado. Gracias.